Durante años nos han hecho creer que Batman siempre tiene el control, que siempre está un paso adelante, que siempre tiene un plan. Pero hay algo que casi nadie quiere recordar, porque incluso el Caballero Oscuro ha tenido momentos en los que no hubo estrategia, no hubo preparación. Y no hubo forma de ganar. Momentos en los que fue superado, quebrado y completamente humillado. Hoy vamos a ver esas veces. Las derrotas más brutales de Batman, donde no hubo plan y donde simplemente cayó. Y empezamos con alguien que no solo lo superó en fuerza, sino que lo obligó a enfrentarse a algo que ni siquiera él podía controlar. Hola miembros de la Liga, bienvenidos a la Liga de los Cómics. La Mujer Maravilla. Batman ha enfrentado a dioses, monstruos y a los peores criminales de Gotham. Pero incluso él sabe que hay enemigos contra los que simplemente no puede competir. Y uno de ellos es Wonder Woman. En Wonder Woman Hikiteya, el enfrentamiento es directo, sin preparación, sin ventaja, sin margen de error. Desde el primer momento, la diferencia es evidente. Batman intenta anticiparse, intenta reaccionar, pero cada movimiento es superado con una facilidad abrumadora. No importa lo que haga, no importa cuánto lo intente, no hay forma de igualar a alguien que está literalmente a otro nivel. Y poco a poco, lo inevitable ocurre. Batman deja de atacar, deja de resistir y termina completamente dominado. Pero lo más inquietante es que esta no es la única vez. En historias como Sacrificio, Wonder Woman deja de contenerse por completo y se convierte en una fuerza imparable, incluso para alguien como Batman. Y es ahí donde entendemos algo importante. No se trata de inteligencia, no se trata de estrategia, porque cuando la diferencia de poder es tan grande, ni siquiera Batman puede hacer algo al respecto. Pero si creías que esto era solo cuestión de fuerza, el siguiente enemigo demuestra que ni siquiera la velocidad está de su lado. Superman. Durante años se ha dicho que Batman puede vencer a cualquiera, incluso a Superman, siempre y cuando tenga preparación. Pero cuando no la tiene, la historia es completamente distinta. En más de una ocasión en los cómics hemos visto lo que ocurre cuando Batman se enfrenta directamente a Superman sin ninguna estrategia. No hay kriptonita, no hay armaduras, no hay plan. Solo un Batman enfrentándose directamente a alguien que está en otro nivel. El resultado es inmediato. Cada intento de ataque es inútil, cada movimiento es completamente superado. Porque Superman no necesita estrategia, solo necesita actuar. Y lo que debería ser una pelea se convierte en una demostración de poder. Pero esto no es un caso aislado. En historias como Hush, incluso cuando Batman intenta prepararse, la situación se le puede salir de control si Superman es manipulado o llevado al límite. Y es ahí donde todo se vuelve aún más peligroso, porque ya no hay contención, ya no hay reglas, y Batman no está enfrentando un aliado, sino una fuerza que simplemente no puede detener. Y en ese punto el mito se rompe por completo. Batman no siempre tiene un plan. Y cuando no lo tiene, la derrota no es una posibilidad, es inevitable. Pero si creías que esto es cuestión de poder, el siguiente enemigo demuestra que ni siquiera el tiempo está de su lado. Reverse Flash. Si hay algo que define a Batman, es su capacidad de anticiparse. Pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera puedes reaccionar? En historias como The Flash Rebirth, queda claro que enfrentarse a alguien como Reverse Flash no es una pelea, es una sentencia. Porque aquí no estamos hablando solo de velocidad, estamos hablando de alguien que puede moverse en el tiempo. Atacar antes de que Batman piense y desaparecer antes de que siquiera intente defenderse. Cada intento de acción llega tarde, cada movimiento ya fue superado y lo que debería ser una estrategia se convierte en una inutilidad total. Pero esto no es lo más preocupante. En distintos enfrentamientos con velocistas, Batman ha demostrado que, sin preparación específica, simplemente no puede hacer nada. Porque no se trata de fuerza, no se trata de inteligencia, se trata de algo mucho más simple. No puedes seguir el ritmo. Y cuando no puedes reaccionar, cuando no puedes anticiparte, no hay plan que funcione. Solo queda un Batman completamente superado, incapaz de siquiera entrar en la pelea. Pero si creías que esto era una cuestión de velocidad, el siguiente enemigo demuestra que incluso en combate directo, Batman puede ser completamente derrotado. Deathstroke. Batman es considerado uno de los mejores combatientes del mundo, pero hay alguien que ha demostrado que no siempre eso es suficiente, y ese es Deathstroke.
En historias como Batman vs. Deathstroke, este mercenario deja claro que no solo puede enfrentarse a múltiples héroes, sino que también puede superar a Batman en combate directo. Aquí no hay poderes, no hay ventajas imposibles, solo dos estrategas cara a cara. Pero la diferencia es evidente. Deathstroke no duda, no se contiene y no juega limpio. Cada golpe es preciso, cada movimiento calculado para incapacitar. Y poco a poco lo que debería ser una pelea equilibrada se convierte en una derrota. Batman intenta adaptarse, intenta reaccionar, pero esta vez no es suficiente. Porque está enfrentando a alguien que no solo puede igualarlo, sino superarlo. Y en ese momento el mito vuelve a romperse. Batman no siempre gana en combate y cuando se enfrenta a alguien dispuesto a todo, la derrota es real, pero si creías que esto era lo peor, el siguiente enemigo no necesita fuerza ni habilidad para destruirlo. Joker. Hay enemigos que derrotan con fuerza, otros con velocidad, pero el Joker no necesita nada de eso, porque su campo de batalla es la mente. En The Killing Joke esto queda más claro que nunca. Aquí el Joker intenta vencer a Batman en una pelea. Intenta demostrar algo mucho más peligroso, que cualquiera, incluso alguien como Batman, puede romperse. Y para hacerlo no ataca directamente, manipula, destruye, empuja los límites, hasta que todo se convierte en un juego psicológico. Y Batman por primera vez no puede detenerlo. No puede anticiparlo, no puede controlarlo, porque no hay lógica, no hay patrón, no hay forma de ganar. Pero esto no es algo aislado. En múltiples historias, el Joker ha demostrado que siempre puede ir un paso más allá de lo que Batman está dispuesto a hacer. Y es ahí donde ocurre la verdadera derrota, no física, sino moral. Porque aunque Batman sigue en pie, el Joker ya ganó. Pero si creías que esto era lo más oscuro, lo que viene te muestra que incluso la mente de Batman puede ser completamente destruida. La corte de los búhos. Gotham siempre ha sido la ciudad de Batman, o al menos eso es lo que él creía, porque en la historia, la corte de los búhos, todo cambia. Todo lo que Bruce Wayne pensaba conocer, cada calle, cada edificio, cada secreto, es una mentira. Desde las sombras, observándolo, esperando durante años, la corte de los búhos ya estaba ahí. Y cuando deciden actuar, Batman no está preparado. No hay pelea directa al inicio, no hay un enemigo a que golpear, solo silencio. Un silencio que poco a poco se convierte en encierro, en oscuridad, en depresión. Batman es atrapado, aislado y empujado a un laberinto al que no puede escapar. Días, tal vez semanas, sin saber dónde está, sin saber que es real, sin saber si aún tiene el control. El cansancio lo consume. La mente comienza a fallar. Y por primera vez en mucho tiempo, Batman deja de ser el cazador y se convierte en la presa. Aquí no hay estrategias que funcionen. No hay tecnología que lo salve. Solo un hombre perdido en la oscuridad, mientras algo o alguien lo observa. Y cuando finalmente logra salir, ya no es el mismo. Porque esta vez no solo fue derrotado, fue quebrado. Pero si creías que perder la mente era lo peor, lo que viene demuestra que incluso los dioses pueden aplastarlo sin esfuerzo. Darkseid. Hay enemigos que pueden derrotar a Batman, pero Darkseid no juega en la misma categoría. En Crisis Final, Batman enfrenta algo que va más allá de la fuerza, más allá de la inteligencia, algo que simplemente no debería poder enfrentarse. Darkseid no es solo un villano, es una presencia, es una fuerza que existe para dominar. Y cuando Batman decide enfrentarlo, lo hace sabiendo que no hay forma de ganar. No hay plan perfecto, no hay estrategia brillante, solo una decisión desesperada. Pero esta vez, Batman no está luchando para vencer. Está luchando para resistir, pero incluso eso no es suficiente. Darkseid no necesita moverse rápido, no necesita golpear más fuerte, porque su sola existencia es aplastante. Y cuando finalmente actúa, cuando decide terminar el enfrentamiento, lo hace sin esfuerzo, sin duda, sin opción. Y en ese momento todo queda claro. Batman no está enfrentando un enemigo. Está enfrentando a algo inevitable, algo que no puede detener, algo que no puede comprender, y por primera vez no hay oscuridad en la que esconderse, no hay mente que lo salve, no hay plan, solo un hombre frente a un dios, y el resultado es inevitable. Pero si creías que esto era lo más aterrador, lo que viene te muestra que el peor enemigo de Batman puede ser él mismo. El Batman que ríe. Hay algo más aterrador que enfrentar a un dios.
y es enfrentar una versión de ti mismo que ya no tiene límites. En Dark Knight Metal, el multiverso oscuro revela algo que Batman jamás imaginó, una versión suya corrompida, retorcida, convertida en la peor combinación posible, la mente de Batman con la locura del Joker. Y lo más inquietante es que no es un accidente, es una posibilidad real. Aquí no hay ventaja, no hay sorpresa. Porque este enemigo piensa igual que él, anticipa cada movimiento, rompe cada estrategia y destruye cada plan antes de que siquiera exista. Batman intenta enfrentarlo, intenta detenerlo, pero esta vez no es suficiente, porque está siendo superado. Y en ese momento es cuando ocurre algo impensable. Para poder enfrentarlo, Batman necesita ayuda. Pero no de cualquier aliado. Necesita al único que puede entender esa locura, el Joker. Por un instante, todo cambia. El héroe más calculador del mundo, dependiendo de su peor enemigo para poder sobrevivir. Y ahí es donde ocurre la verdadera derrota. No solo física, no solo estratégica, sino moral, porque el Batman que ríe no solo lo supera, le demuestra que en el fondo están mucho más cerca de lo que Batman quiere admitir, y que la línea que los separa es más delgada de lo que parece. Pero si creías que esto era lo peor, lo que viene demuestra que incluso el mejor estratega del mundo puede ser completamente humillado. Prometheus. Si Batman es el mejor estratega del mundo, Prometheus es la prueba de que incluso eso puede ser destruido. Porque él no improvisa, no reacciona. Prometheus estudia, observa, aprende. Y cuando decide atacar, ya lo sabe todo. En JLA se infiltra en la torre de la Liga de la Justicia, no como un enemigo más, sino como alguien que ya ha ganado antes de empezar. Cuando Batman finalmente lo enfrenta, cree que está listo. Cree que puede adaptarse como siempre lo hace, pero esta vez no. Cada movimiento que intenta ya fue previsto, cada golpe es inútil, cada estrategia ya fue anulada y en cuestión de segundos Batman cae. Sin resistencia, sin oportunidad, sin siquiera poder reaccionar. No hay batalla épica, no hay intercambio de golpes, solo una verdad incómoda. El mejor estratega del mundo ha sido derrotado por alguien que lo entendió mejor que él mismo. Y lo peor es que Batman lo sabe. Pero si creías que esto era una derrota, lo que viene no es una derrota, es una destrucción. Bane. Hay muchas formas de derrotar a Batman, pero solo una logró destruirlo por completo. En Nightfall, Bane no ataca de inmediato. No comete errores, no se apresura. Bane espera, observa y luego rompe a Batman sin ni siquiera tocarlo. Libera a todos los criminales de Arkham, obliga a Batman a enfrentarlos uno por uno sin descanso, sin dormir, sin recuperarse, día tras día, noche tras noche. Batman se desgasta, se agota, se rompe poco a poco. Y cuando finalmente está al límite, cuando ya no queda nada, Bane aparece. Fresco, intacto, listo. Y en ese momento ocurre lo inevitable. Batman intenta pelear, pero ya perdió desde hace días. No hay estrategia, no hay fuerza, no hay salvación. Solo un hombre completamente agotado, frente a alguien que planeó cada segundo de su caída. Y entonces Bane lo levanta, lo domina y lo quiebra, literalmente. No solo su cuerpo, sino todo lo que representa. Porque ese día Batman no fue derrotado, fue destruido y Gotham se quedó sin su protector. Batman ha caído más veces de las que muchos quieren admitir. No siempre gana, no siempre tiene un plan y en ocasiones ni siquiera logra levantarse. Porque en un mundo lleno de dioses, monstruos y mentes retorcidas, incluso alguien como Batman puede ser derrotado. Pero tal vez eso es lo que lo hace más peligroso, que a pesar de cada día, siempre vuelve. Si te gustó este video y quieres ver más contenido oscuro como este, no olvides suscribirte a la Liga de los Cómics. Y si quieres seguir explorando este lado más perturbador del Caballero Oscuro, te dejo aquí un video sobre sus versiones más oscuras, donde la línea entre héroe y villano desaparece por completo. Este fue un podcast más de la Liga de los Cómics, nos vemos la próxima.